Hoy día vamos a estar, obviamente, tocando un tema relacionado con los padres, porque el Señor es padre y también ha encomendado a estos varones el servicio en eso, en criar a los hijos, y es un gran desafío. Hay una historia que en realidad no es historia, una noticia que ocurrió hace poquito, el 2 de junio del 2026. ¿Y sabe dónde ocurrió? En Lima, Perú. Un hombre llamado Yanni Javier se convirtió en un héroe. ¿Sabe por qué? Había un incendio en el edificio donde ellos vivían, en un quinto piso, y el incendio era tremendo, estaba arrasando con todo, y su hijo, un niño pequeño, se refugió debajo de la cama. Y dice el relato que mientras el fuego avanzaba por la habitación, estaba generando mucho humo y estaba el niño atrapado debajo de la cama y estaba ya quemándose el colchón, y el padre logró rescatar a su hijo, y en el relato a la televisión decía que lo único que permitió ubicarlo y salvarlo fue guiarse por la voz de su hijo. Y cuando la escuchó, él gritó: Matías, Matías. Y Matías le dijo y le respondió: ayúdeme, estoy acá. Y él con ese grito pudo ir y sacarlo de en medio de las llamas. Los padres, obviamente, no todos estamos expuestos a esas circunstancias tan extremas, pero sí usted puede conocer a algunos, no todos, pero la gran mayoría son buenos padres o tratan de hacer lo bueno. Y hay historias de esfuerzo, usted puede conocerlo, de padres que se levantaban a las 6, 5 de la mañana a trabajar y a sacar a su familia adelante, haciendo todo esfuerzo por sus hijos. Y como decía Leslie delante, obviamente somos hombres pecadores, sujetos a errores, pero sí hay un Padre Celestial que es nuestro Señor, nuestro Dios perfecto, nuestro Padre. Y Él nos muestra cómo Él espera que seamos como padres, cómo Él espera que seamos en la crianza de nuestros hijos y en la dirección de nuestra familia, de nuestro hogar. Proverbios 3, 5, 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si hiciéramos eso en todas las áreas de nuestras vidas, vaya que seríamos bendecidos, pero a veces no lo hacemos. Generalmente no lo hacemos. O respecto a la familia, somos como Josué 24:15, donde dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitabais. Y él remata así: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Es la bendición que el Señor da. Sin duda que en la vida encontraremos dificultades y problemas, adversidades por todas partes. Pero como padres tenemos muchas responsabilidades que enfrentar. Pero confía, porque Dios te instruye por medio de su palabra, Él te guía y Él está con nosotros como el buen Padre Celestial, y Cristo es el Señor y el modelo perfecto para ejercer la paternidad. Él nos enseña, Él nos guía. Él dijo en Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hoy día vamos a estar viendo un tema que se llama un Padre que depende del Padre Celestial. Y veremos 4 puntos.
debemos primero, un padre que depende del Padre Celestial, debe reconocer su insuficiencia. Segundo, debe reconocer, descansar en su soberanía. Tercero, debe creer a pesar de todo. Y último, debe buscar lo mejor para su hogar. Son 4 puntos. Y los acontecimientos relatados en el Evangelio de Marcos, y lo que vamos a ver en este pasaje, son los últimos que se revelan del poder de Jesús. En Marcos 4:35 al 41, el Señor muestra su autoridad sobre el mundo natural. Cuando con una sola palabra, instantáneamente detiene la tormenta en el lago de Galilea. Luego, al día siguiente, exhibió su soberanía, su poder sobre las fuerzas sobrenaturales al expulsar a una legión de demonios. Eso lo puede ver en Marcos, en el mismo capítulo 5, del 1 al 20. Y la porción o el trozo de la palabra que vamos a ver hoy, al regresar a Capernaum, Jesús ejerce su poder milagroso sobre 2 aspectos de la miseria humana. Y que tanto nos aqueja, y sobre todo a los padres. Porque cuando una enfermedad, todos los aspectos son, primero, la enfermedad y segundo, la muerte. Y estas 2 cosas, muchas veces como padres, nos vemos enfrentados, ¿o no?, con nuestros hijos. ¿Cuántos han sufrido la enfermedad de un hijo? Y es tremendo. Peor aún la muerte. Somos dispuestos a veces, muchas veces, como decía el ejemplo, a hacer tantas cosas por nuestros hijos. El relato nos muestra este doble milagro, la cura de una mujer que padecía un mal de 12 años y luego resucita a una niña muerta de 12 años. Es evidente que el poder de Dios, entonces, podemos ver acá, que no tiene límites, como el Creador, como el mismo Dios que puede restaurar la parte de un cuerpo, la salud de un cuerpo, pero también volver un cuerpo muerto a la vida. Es el poder incomparable de Jesús. Y también resalta su misericordia, su ternura, su sensibilidad y su bondad. Y nosotros como padres podemos ver y entender a quién debemos acudir, con quién o en quién debemos apoyarnos y refugiarnos en el momento de la aflicción, del dolor y de la incertidumbre. En el Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el texto, ya lo leímos, está en Marcos 5, del 21 al 43. Y vamos con el primer punto que está ahí, capítulo 5, versículos 22 y 23. Y este punto se llama que el hombre, el Padre que confía, que se refugia en el Padre Celestial, reconoce su insuficiencia. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Cristo, en su gran parte del ministerio, lo hizo siempre rodeado de multitudes. Usted lo ve, siempre andaban multitudes detrás de él, gente detrás de él, lo seguían a todos lados. Pero él, a diferencia de muchos otros líderes y de líderes religiosos, no se aislaba de la gente. Él no hacía una intervención y después no. Él siempre estaba ahí con la gente, con las personas. Él estaba siempre a disposición de ellos para atenderlos. En los versículos anteriores, Jesús expulsó una legión de demonios, ¿cierto?, de un hombre, y se nos relata que subió a una barca y cruzó el lago y llegó a este lugar. ¿Y qué es lo que lo estaba esperando? Una multitud. Relata el versículo 21 que había una multitud. ¿Y por qué hago este énfasis en la multitud?
porque va a ser un tema para Jairo, para este padre. Va a ser realmente un tema. Relata que una multitud con mucho gozo los esperaban, y el relato de Marcos se centra en estas dos personas que eran muy diferentes. Jairo, un padre, y esta mujer que sufría este padecimiento del flujo de sangre desde hace 12 años. Y eran muy diferentes. Uno era hombre, el otro era mujer. Uno era rico y la otra era pobre. Uno era respetado, la otra era rechazada. Uno era honrado, la otra era avergonzada. Uno era un dirigente de la sinagoga. La otra, por su enfermedad, había sido expulsada de todo eso. Uno tenía una hija de 12 años y ella llevaba 12 años padeciendo una enfermedad. Pero a pesar de no tener ninguna relación evidente entre ellos, Dios los estaba preparando por caminos distintos para converger en algo único y supremo, que es Cristo. ¿Se da cuenta cómo el Señor prepara todo? Que nada es azaroso. El Señor estaba preparando todo. Y en el versículo 22 vemos que este varón, que es llamado Jairo, era uno de los principales de la sinagoga. Entonces, no era un cualquiera. Este era una persona respetada, un dirigente religioso y político, y pasó entre medio de la multitud buscando a Jesús. Este padre desesperado hizo todo eso y no le importó nada. Y dice que llegó hasta él hasta que lo vio. Dice que lo vio y no, el texto no nos dice que él era un fariseo, pero probablemente siendo un dirigente religioso, siendo un principal en la sinagoga, estaba muy relacionado con todo lo que ellos pensaban, con todo lo que ellos creían y con todo lo que ellos encontraban malo de Jesús. Seguramente él conocía todo eso, pero no le importó esa adversidad que había contra Jesús. A él dice que pasó entre medio de la multitud, en medio de todos, a vista de todos, a plena luz del día, y se encontró con él. Y dice que se postró a sus pies. Dice que lo vio y dice que se postró a sus pies. Jairo, a diferencia de Nicodemo, ¿se recuerda a Nicodemo? Jairo lo hizo todo esto a plena luz del día, delante de todo el mundo, y va, lo busca, lo encuentra, lo ve y se postra a sus pies. ¿Qué es lo que hizo Nicodemo? En la noche lo fue a visitar, donde nadie lo podía ver. A Jairo no le importó. Él lo hizo a plena luz del día. Y dice el versículo 23, y le rogaba mucho. Y lo rogaba y mucho. No le rogaba poquito. Le rogaba mucho. Le rogó. Alguien podría concluir que cualquiera desesperado lo haría. Cualquiera que está desesperado por la vida de un hijo lo haría. Pero en ninguno de los evangelios que relatan esta historia se pone en duda o se cuestiona la fe de Jairo. En ninguno. Entonces nosotros no tenemos por qué pensar que esta fe era solamente por interés, por salvar a su hija. No, él tenía una fe. Mateo 9:18 lo dice. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Acá Mateo nos da más luz y está mostrando que incluso él creía que Cristo tenía el poder para salvar a su hija, para revivirla. Aunque la hija de Jairo había cumplido ya 12 años y por tanto ya era una mujer según la costumbre judía, para Jairo, este padre seguía siendo su niñita, que es el término que usa.
para él seguía siendo su hija. Así lo describe el texto original. Vemos entonces el corazón de un padre que ama a su hija y que es capaz de todo. Que es capaz de todo. Está dispuesto a dejar su estatus, su orgullo, su posición social, el respeto que quizás le tenía a la gente de ese pueblo por ser el principal de la sinagoga, pero él cree que Cristo es poderoso. Él cree que Cristo tiene el poder para salvarle y darle vida. Dice, y vivirá. Y vivirá. Jairo buscó a Jesús en medio de la multitud y Cristo estaba disponible para él. No solo lo escuchó, sino que estuvo dispuesto a acompañarlo hasta su casa. Un verdadero padre no depende solo de su fuerza, sino que reconoce que necesita de Dios. Ese es un verdadero padre. A veces nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, ese deseo de no depender de nadie más que de nuestras propias fuerzas, de nuestros propios recursos, nos alejan de Cristo, de la fuente de vida. Acá tenemos el ejemplo de este padre, Jairo, que está dispuesto a dejarlo todo por amor a su hija, pero que también tenía una fe direccionada correctamente a Cristo, porque Él está disponible, Él es accesible para nosotros. Hay tantos dirigentes que tú no los vas a ver nunca, no los vas a tocar nunca, nunca vas a estar con ellos. Pero Cristo está siempre disponible para nosotros. Cristo dijo, venid a mí, todos, o dijo algunos. Dijo, todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Él está disponible. Descansemos entonces, hermanos, padres, madres, hijos. Podemos descansar de que Cristo está disponible siempre para nosotros, sus hijos. No importa tu posición, no importa tu experiencia, tu familia necesita a un padre que dependa de Dios. Es lo que necesita. La humildad abre la puerta al milagro. Jairo se humilló. Jairo se postró ante Cristo y le rogó que salvara a su hija. Humillarse ante Cristo es la mejor decisión como padre. Un padre fuerte no es el que nunca cae. Un padre fuerte es aquel que sabe a quién acudir, a dónde ir. La pregunta es, ¿estoy reconociendo mi necesidad de Dios en mi rol de padre? ¿Busco a Dios en los momentos críticos o trato de resolverlos con mi propia fuerza, con mis propios esfuerzos? No significa que no hagas nada. Significa que puedes confiar en Él, debes buscarlo a Él, debe ser lo primero que debes hacer. Esa es la pregunta, ¿en quién estamos confiando? Y esto no es solo para los padres, esto es para todos. ¿A dónde vas cuando estás enfrentando la enfermedad, la muerte, la soledad, los problemas, las circunstancias que te apremian? ¿A dónde vas? A Cristo, a Cristo. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no sé a dónde puedes ir. Si solo en Él hay salvación. Si solo en Él hay palabras de vida eterna. En Cristo hay salvación para tu alma. Los problemas de la tierra los vas a poder pasar quizás de alguna forma, pero hay un problema que es fundamental, que es la salvación de tu alma. La paga del pecado es la muerte y estamos condenados a la muerte, pero Cristo vino a la tierra a sanar, a salvar y a rescatar lo que se había perdido, a salvarnos a nosotros pecadores. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has tomado una decisión, ¿quién es tu Padre? ¿El Padre Celestial o Satanás? Es
Esa es la alternativa. ¿A dónde va tu alma? Es el llamado que siempre el Evangelio nos hace. Cristo es el autor y consumador de su propio Evangelio, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la salvación, y en Él podemos confiar y descansar. Segundo punto, debemos descansar en su soberanía. No vamos a leer el texto completo porque el Javier ya lo leyó. Y vamos a detenernos aquí un poquito con esta mujer que sufre este padecimiento. En el versículo 24 comienza describiéndonos, ¿cierto? Del capítulo 5, 24 comienza describiéndonos lo que pasaba con la multitud, que seguramente estaba apretando. Ahí dice, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Entonces, yo quiero que usted piense en el corazón de Jairo. Jairo le estaba diciendo a Jesús, anda a mi casa, salva a mi hija, y él le dice, vamos a tu casa, y va caminando, y la multitud no los deja avanzar. ¿Qué piensa usted como padre? Oye, ¿no podemos ir un poquito más rápido? Porque mi hija se está muriendo. ¿O no? Usted la que tocaba, uno me queda impresionado. Siempre no me puedo borrar esa imagen. Iba manejando en la noche y de repente vi, bueno, no es la primera vez, más de alguna vez, vi un auto que pasó soplado al lado mío e iba con un pañal haciendo así por la ventana. Yo supongo que iban con una emergencia. Seguramente un hijo, un familiar amado, iban a algún hospital para que lo pudieran salvar. Y uno queda así como con algo en el corazón, ¿no? Imagínate Jairo con su propia hija muriendo y la multitud apretando. Pero aquí la cosa se empeora. Mira el versículo 25 y 26. La cosa empeora para Jairo, porque se acerca esta mujer, ¿cierto? Se acerca esta mujer, pero una mujer que desde hace ya 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Esta mujer se acercó y detuvo a Cristo. Y ahí se paró todo. ¿Qué piensa usted en su corazón? ¿Qué pasa en esta situación, en el corazón angustiado de este hombre? Esta mujer está enferma, no se está muriendo. Esto es como, usted ahora, no sé si siempre ha sido así, pero ahora último, lo que yo he visto en las postas o en la urgencia, uno llega y hay una persona que determina, ¿no? ¿Cómo le llaman? Triage, algo así, triage. Y está ahí y dice, no, usted puede esperar 5 horas. No, usted pasa inmediato. Depende de la gravedad. Si usted estuviera trabajando ahí y ve a esta mujer con el flujo y lo que le está pasando a esta niña que está muriendo, ¿a quién hace pasar primero? Pero, ¿sabe? El Señor es soberano. El Señor es soberano. Quizá en el corazón de Jairo no lo dice, pero en el corazón de cualquiera de nosotros puede pensar, pero esta señora ha vivido 12 años con esta enfermedad, puede esperar un tiempo más. Que vaya primero a la casa de Jairo. Pero no es así. En el versículo 27 de 29, el texto nos dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por él, al igual que Jairo, y quizás ellos dos ya habían escuchado del poder, porque Cristo hizo muchos milagros en Capernaum, entonces ya sabían el poder de Cristo, lo que hacía Cristo, y creían en él, y quiso encontrarlo, creía que tocando su manto sería sanada, y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que pasó. Cristo sabe entonces, en el versículo 30 y 32, sabe que esta mujer la había tocado, pero comienza a preguntar en voz alta para que esta mujer respondiera. Entonces ese llamado que hace Jesús, esa pregunta que hace Jesús, ella lo empieza a escuchar, yo creo, en su propio oído aquí. Alguien me tocó, yo sé que eres tú, yo sé que eres tú, yo sé que eres tú. Y los discípulos le decían, pero maestro, estamos llenos de gente. Y esas son las cosas que hacemos nosotros. No entendemos lo que hace el Señor. Y no pretendas entenderlo en el instante. El Señor cuando llama y hace, no te explica.
Él te va a mostrar después cuál era su razón, cuál era su motivo de lo que estamos viviendo. Pero en ese momento los discípulos una vez más no entendían. Pero maestro, si todo el mundo te estamos todos apretados aquí. Pero él dice, no, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Y ella, sabiendo lo que había hecho, porque ella era una mujer impura por la enfermedad que tenía. Y estaba marginada de todo, lo más parecido a un leproso, estaba marginado de todo. Quizá cuánto tiempo sufriendo la indiferencia, la soledad, estar apartada de todo. Y ella se acerca y le dice que ella lo había hecho, lo confiesa. Entonces Cristo deseaba y tenía esa idea de hacer pública la restauración de ella, porque ella había sido sanada. Pero no solamente sanada, sino restaurada a la comunión y restaurada como hijo de Dios. Dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La restaura entonces públicamente a la comunión. El poder, entonces, hermanos, algunos dicen, la fe tiene poder porque la fe mueve montaña. Hermano, la fe no tiene poder. La fe es el don de Dios que nos da para creer en el que tiene poder. ¿Quién es el que tiene el poder? Cristo es el que tiene el poder. Él es el que tiene el poder. Porque Él la hace poderosa, porque Él es el que responde, porque Él es el que hace, Él es el poderoso. Y esta mujer, entonces, hermanos, representa a nuestra propia condición. Hace manifiesta nuestra condición corrupta, corrompida por el pecado. Nuestra enfermedad es la manifestación física del pecado. Nuestro actuar es la manifestación espiritual del pecado. Porque por causa del pecado entró la muerte y la enfermedad. Y nuestro espíritu muere para el Señor, pero por medio de Cristo viene esta restauración. Y ella muestra eso, su corrupción. Lo que había en ella era físico y cuando toca a Cristo se transforma. Lo que era impuro se transforma en puro. Se transforma en puro, porque le dice, eres salvada por la fe. Por la fe has sido salva. No solamente sana, sino salva. Ya no eres solamente una hija de Abraham, sino que ahora también eres una hija de Dios. Porque Cristo la salva. Lo más terrible es que como padres podemos ver que todo este trayecto Jairo está mirando, pensando, ¿y cuándo voy a terminar con ella? Para que vaya a mi casa por mi hija. Sin duda que son dos personas muy distintas, Jairo y esta mujer, pero tenían una característica en común. Ambos buscaban a Cristo, ambos buscaron a Cristo. En Él está la solución. Ambos buscaron ayuda en el lugar correcto. Ambos se humillaron. Ambos reconocieron su soberanía. ¿Y en quién podemos descansar? Ella se sometió a Dios en su soberanía y Jairo tenía que aprender que tenía que esperar el tiempo de Dios. Por eso Dios se estaba demorando. Cristo se estaba demorando. No se estaba demorando, pero al parecer nuestro sí se estaba demorando. Y hay que esperar y confiar y descansar en su soberanía. Romanos 8:28 nos dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se da cuenta? Que podemos descansar en la soberanía de Dios. Tercer punto, debemos creer a pesar
de todo. Debemos creer a pesar de todo. Eso es difícil. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Los evangelios nos indican, no indican cuánto tiempo duró este tiempo que le dedicó el Señor a la mujer. No lo dice, no lo sabemos. Pero yo no tengo ni una duda que para Jairo debe haber sido una eternidad. Ahora que estamos en el ambiente futbolero del Mundial, cuando tu equipo está ganando y va a ser campeón del mundo y quedan 5 minutos, esos 5 minutos, ¿cuánto duran? Una eternidad. Pero si tu equipo va perdiendo y te quedan 5 minutos, esos 5 minutos pasan volando. Es la percepción del tiempo que nosotros tenemos. Para Jairo esto debe haber sido una eternidad. Él veía cómo él perdía tiempo y llegan estos amigos o lo que sean, llegan a donde él y le dicen, Jairo, tu hija ha muerto. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que tiene tanto tino para decir las cosas? Jairo, tu hijo ha muerto. Jairo, te quiero decir algo. Nada. Jairo, tu hija ha muerto. Sin ningún tino le dan la mala noticia. Para algunos podría ser, ¿cierto?, una negligencia, incluso hasta una irresponsabilidad de alguien que tenía el poder para salvarla. Se demoró en algo que quizás no era tan urgente, pero para Cristo era importante. Para nosotros siempre lo urgente es lo primero, pero para el Señor lo importante es lo primero. Él sabe lo que debe hacer. Y nosotros no podemos manejarle la agenda a Dios. Quisiéramos hacerlo, ¿no? Quisiéramos hacer que Dios hiciera las cosas en nuestro tiempo, en nuestra idea, en nuestro plan, en nuestra cabeza. Tenemos nuestro plan, nuestra agenda y queremos, Señor, esta es la agenda que yo tengo, esta es la buena agenda, esta es la mejor idea. No, sí, esta idea es la mejor. Este es el tiempo. Mira, yo tengo este problema, tú me das trabajo después de 3 meses porque quiero estar 3 meses como descansando y después tú me vuelves a dar trabajo a los 3 meses y ahí retomo mi pega y sigo trabajando, me quedo con algo de ahorrito. Mira qué buen plan. ¿Estamos de acuerdo? No. Porque él tiene su propia agenda. Compartida con mi hermana antes de entrar al culto. Imagínense esto. José. ¿Cuál era la agenda de José? José le revela, ¿cierto?, a estos dos que estaban presos, le revela a uno que iba a ser liberado y salvado, y el otro iba a morir. ¿Se acuerda cuando José estaba muerto? Cuando José estaba preso. Chuta, ya maté a José, no. No, José vivió harto años, no se preocupe. Ya, José estaba preso y hace esto, les interpreta los sueños a los dos, y lo hace perfecto con la ayuda del Señor. ¿Y cuál era su agenda? ¿Cuál era su idea? Dile al faraón de mí para que me salve. Imagínense, ¿cuál era el plan que tenía José? Que él fuera y le dijera a faraón y faraón lo liberara ese día. ¿Cierto? Porque él no quería estar ni un minuto más ahí. Yo creo que nadie quisiera estar un minuto más preso. ¿Qué hubiese pasado con José si hubiese cumplido ese deseo? José sale al día siguiente y es un expresidiario más en medio de Egipto. ¿Cierto? Pero en el tiempo de Dios, en la forma de Dios, en la soberanía de Dios, no fue así. Pasaron años
cuando el hombre se acordó de José y le habló a Faraón. ¿Y cómo salió José de ahí? Siendo el segundo hombre más poderoso de Egipto para poder traer así a su padre y a sus hermanos y toda la descendencia a vivir a Egipto, porque Dios tenía un plan, porque Dios tenía un programa mejor. ¿Se da cuenta? Que nuestra agenda no es la mejor es la agenda de Dios. O en el tiempo, ¿cuánto tiempo se demora? Leli también lo decía. ¿Cuánto tiempo se demoró? Dios le dijo, Abraham, te voy a bendecir con un hijo y en ella va a haber descendencia y después les voy a dar una tierra. ¿Cuánto tiempo? Si yo te hiciera una promesa, ¿cuánto tiempo esperas la promesa? Ojalá que sea lo antes posible. ¿Cuántos años se demoró? 25 años en darle el hijo. 25 años. Para algunos una vida completa. ¿Y la tierra prometida? ¿Cuántos años? 400 años. ¿Se da cuenta que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos? Y aquí Jairo quizás preocupado, angustiado, pero él pensaba, si no te hubiese demorado tanto, mi hija no hubiese muerto. Pero no, el Señor obra. El mundo te va a decir eso mismo, lo que le dijeron, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Para qué sigues orando? ¿Para qué sigues insistiendo? A veces los mismos cristianos también te lo pueden decir. Como las hermanas de Lázaro, ¿se acuerdan las hermanas de Lázaro? Lo dijeron 2 veces ahí en Juan 11, cada una lo dijo por distinto. Y dicen, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como que desechaban el poder de Cristo para resucitarlo. No creían que Él lo podía resucitar. Por eso a veces nosotros desconfiamos del poder de Dios. No solo el mundo te va a decir que no molestes más al maestro, que no sigas orando, que no sigas confiando, que no sigas esperando en Él, sino incluso también los mismos hijos de Dios te lo pueden decir. No creas más en el poder de Dios. Versículo 36 dice, y nos habla que acá viene la respuesta de Cristo. Y Cristo, al escuchar la mala noticia, esta que tenía 4 palabras, ¿se acuerdan? Tu hija ha muerto, son 4 palabras, ¿cierto? Viendo el corazón de Jairo, también ve tu corazón y ve mi corazón. El Señor le responde y le dice, y le da aliento también con 4 palabras. 4 palabras de desaliento y el Señor le da 4 palabras de aliento. No temas, cree solamente. Cree solamente. No temas. Dios espera que nosotros en los momentos de prueba, en los momentos de angustia, en los momentos de sufrimiento, actuemos en fe, creyéndole, no con temor. Dice, no temas, no temas. Lamentablemente, lo que generalmente llega a nuestro corazón en un momento de incertidumbre, ¿qué es lo que viene? El temor. Es lo primero, hermano. El temor. El temor. Y Dios no quiere que se dice, no temas. Cree, solamente cree. Eso es lo que Él espera. Que actuemos en fe. David lo dijo en el Salmo 56:3. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Es que no, pues si David era valiente. No, era un rey valiente, mataba a todos los que se le cruzaban ahí. Era valiente en la guerra. Era un hombre que no temía. Sí, lo está diciendo. En el día que temo, David también temía. Él también sintió temor. Él también sufrió eso que nosotros sufrimos. Pero él dice, yo en ti confío. Jesús nos dice, no temas, cree solamente. Vendrán, hermanos queridos, días de temor. Y David sintió ese temor, pero confió en su Dios. También en nuestras vidas vendrán días de temor. ¿Qué haremos nosotros? Habrá momentos en que sentirás
que ya es tarde, que ya no hay nada más que hacer, pero la fe de un padre puede marcar el destino de su familia. Recuerde esto, hermano, la fe de un padre puede marcar el destino de su familia. Un padre de fe no se deja gobernar por las malas noticias, sino por la voz de Dios. ¿Qué situaciones de tu vida te han, o para tu familia, o noticias malas para tu familia, te han hecho perder la esperanza? ¿Nunca te ha pasado? No pierdas la esperanza. Estamos escuchando más las circunstancias, los problemas, las situaciones que a la misma voz de Dios. O escuchamos la voz del mundo, la voz del desánimo, y no escuchamos la voz de Dios. El hombre teme y es natural. Dios lo sabe. El hombre teme y es natural y se desvía. Pero Él espera que obremos y actuemos en fe, que el Espíritu Santo nos guía para confiar y depositar nuestra confianza en Cristo, en donde podemos refugiarnos. El Salmo 46, 1, 2 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Ese debe ser nuestro corazón, creer al Señor. No temas, cree solamente, es el consejo, no solo para los padres, sino también para los hijos de Dios. Y cuarto, debemos buscar lo mejor para nuestro hogar, para nuestra familia. Versículos 37 y 38 dice: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacob, Juan, hermano de Jacob, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Cristo dejó atrás a una multitud y entró a la casa de Jairo acompañado de su círculo más íntimo, Pedro, Jacob y Juan. Allí estaban las mujeres que lloraban y lamentaban. Eran mujeres pagadas, seguramente Jairo, como era un hombre de recursos, había muchas mujeres y músicos ahí en la casa llorando. Unas se desmayaban, otras gritaban, otras lloraban. Todo depende del sueldo. Y otros tocaban música. Y ese era el alboroto que había en la casa. Y el versículo 39 y 40 dice: y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Jesús no se inmutó por el caos. No se inmutó por eso. Él tomó el control de la situación. Él entró a la casa de Jairo y tomó el control. Y le dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? Una sola pregunta. Yo creo que todo ahí, no sé, es una pregunta tan extraña para ellos. Es que estamos en un funeral. Porque era la costumbre, no estoy riéndome de esto. Eso era la costumbre que ellos tenían. Era tener a estas mujeres, las plañideras que le llaman, que lloraban a sueldo, y los músicos. Era lo que se acostumbraba. Pero él les pregunta: ¿por qué alborotáis y lloráis? Y en ese silencio le hace esta declaración: la niña no está muerta, sino duerme. Ahí ya hicieron cortocircuito. Porque en defensa de estas mujeres y de los que estaban ahí y de los familiares, ¿estaba muerta o no estaba muerta? Estaba muerta. Ya estaba muerta. La niña ya estaba muerta. Entonces, para ellos que saben de lo natural, de lo común, de lo general, para ella estaba muerta. O sea, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando este caballero? Porque no lo conocían. Pero nosotros, que sí conocemos a Cristo, sabemos que estaba hablando Él
de su poder y de lo que Él iba a hacer, ¿cierto? Porque sabemos que Él tiene poder sobre la muerte. No hay otro que tenga ese poder. Solo Cristo, solo el Señor. Él tiene el poder sobre la muerte y Él venció a la muerte. Él tiene esa potestad sobre la muerte. Su palabra es poderosa para crear, para restaurar, para sanar, para resucitar. Ese es nuestro Señor, ese es Cristo. Y en el versículo 41 y 43, 41 y 43, dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducida es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Qué bueno es el Señor. Y acá muestra su bondad con Jairo y con este hogar. Con Jairo se lo mostró de muchas formas. Lo recibió personalmente, tuvo una audiencia con él personalmente. Accedió a acompañarlo hasta su casa. Lo consoló diciéndole que solo creyera, aunque su hija estuviese muerta. Se hizo cargo de la situación caótica de su casa y por último, el Señor llevó a Jairo y a su esposa donde estaba su hija para que viesen ellos el milagro que Él haría. Para que viesen el milagro que Él haría y todas las consecuencias. Cristo podría haberla sanado a la distancia, ¿o no? Podría haberla sanado a la distancia, pero Él decidió ir hasta la casa de Jairo para bendecirlo a él, para bendecir su hogar, para bendecir su familia. Y le dice, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. El término que está usando ahí se lo dice con palabras tiernas. Como cuando usted, como papá, le dice a un hijo que está durmiendo en la mañana y tiene que ir al colegio, y va uno y le dice, levántate, no. Le dice, levántate, ya es hora. ¿O no? Levántate. Bueno, a veces cuando ya están porfiados, oye, ya pues, ya se me acabó la ternura. Pero cuando uno va y le dice, levántate, guatoncito, levántate. ¿Cómo le dice usted a su hijo? No sé, pues. Usted póngale el nombre que usted tiene en su corazón. Yo le digo, levántate, Josefita. Levántate, Angelito. Levántate. Ya. Pero el Señor lo hizo con ternura. Talita, niñita. Niñita. Niñita, como un padre. Como un padre, así son los padres. Cumi, levántate. Eso es lo que significaba. Con la voz de un padre que ama a su hijo, le dice, levántate mi niñita. Y en ese momento el poder milagroso de Jesús se desató y la niña se levantó y caminó. Todos quedaron espantados, todos sorprendidos. Literalmente significa que se fueron de espaldas. Quedaron pero completamente sorprendidos. Imagínense si ya estaban cantando, ya estaban llorando. Para ella ya estaban muertas y Cristo hace este tremendo milagro. Y aquí resuena en mi mente, hermano, este versículo de Juan 11:40 que dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y los padres que creyeron en Él, este padre que creyó en Él, vio la gloria de Dios, vio el poder de Dios, vio las maravillas de Dios, vio cómo Cristo sana a su hija. ¡Qué bendición! La bendición de dejar entrar a Cristo a tu hogar. Y Cristo no solo se preocupa de salvarla, sino que también dice, saben que esta niña estaba enferma mucho tiempo y su cuerpo está deteriorado, así que denle de comer, porque Él se preocupa de todo. El ejemplo de un padre que permite que Cristo entre en su hogar.
Mira lo que sucede en la vida de ese hogar. El milagro ocurrió dentro de la casa. Y la pregunta es, ¿está Jesús presente en mi hogar o solo en mi vida personal o a veces ni siquiera en mi vida? ¿Estoy guiando espiritualmente a mi familia como Dios dice en su palabra? Deja que Cristo gobierne en tu hogar. Ojalá seamos todos como Josué, que dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy hemos visto un Padre que depende del Padre Celestial. Es bendecido por Dios y tiene el privilegio de ver su poder. Un Padre que deja su orgullo, sus aparentes privilegios, al humillarse ante Dios y adorarlo, y busca su ayuda y su guía. Un Padre que descansa en su soberanía, en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Un Padre que recibe el consejo del mismo Cristo que le dice, solo cree, cree solo en Jesús, a pesar de todo, a pesar de que parezca todo adverso y sin remedio, Cristo te dice, solo confía, solo cree en mí. Y finalmente, un Padre que busca lo mejor para su hogar, lo mejor para su casa, y que Dios bendiga su familia por medio de su poder. La historia de Jairo nos muestra estas enseñanzas como padres, pero también como hijos de Dios, que podemos confiar en Él, buscarlo a Él, confiar, esperar en Él. No sé si ustedes se acuerdan de un amigo mío que estuvo con un problema con su hijo que se tragó unos imanes. Y estos imanes se presionaban en medio de su intestino y se le generó necrosis. Y tuvieron que operarlo de emergencia. Lo más terrible es que no sabían qué tenía. Llevaron como 3 días así y todo ese tiempo estuvo haciendo mucho daño. Al final lo tuvieron que operar como 2 o 3 veces. ¿Saben que él tenía un problema en su estómago antes? Que él no resistía la lactosa y todo eso. Estaba muy mal alimentado porque tenía varios problemas. Y él me llamó llorando un día. Mi amigo me dice, Cristian, mi hijo está mal y se va a morir. Y a mí me dio mucha pena porque yo lo conozco hace mucho tiempo. Y yo oré por él. Él no es cristiano. Y me dijo, dile a tu hermano que oren por mi hijo. Y oramos acá, estuvimos orando por él. Saben que el niño se sanó. Incluso de la otra enfermedad. Fue operado y sanado por el Señor. Él todavía no conoce a Cristo, pero mi esperanza es que un día lo conozca. Dios es bueno con los padres que le buscan, que buscan a Él. Pero sabe que Él es el mejor padre. Yo comencé contando una historia de un padre que fue y rescató a su hijo en medio del fuego. No iba a permitir que su hijo muriera ahí. Iba a dar su vida por él. El Padre Celestial, cuando su hijo estaba muriendo por nosotros en esa cruz, cualquiera de nosotros hubiese ido y lo hubiese sacado de ahí, ¿o no? Pero Él miró hacia un lado, por amor a ti y a mí, y entregó a su Hijo amado para darnos vida, para ser nuestro Padre, para rescatarnos. Ese es el Padre Celestial. Ese es el verdadero Padre. Ese es el verdadero ejemplo. No importa si tu padre fue bueno o malo, qué opinión tengas tú de él. Pero Dios es el Padre Celestial, es el Padre por excelencia, el Dios sublime, grande y poderoso. Que el Señor te bendiga. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Tú eres el Padre perfecto. Tú entregaste a tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en ti, a esperar cada día más en ti, a dejar que tú reines en nuestro hogar y en nuestras vidas. Ayuda a mis hermanos también a ser cada día más como Cristo y confiar cada día más en ti y ser padres conforme a tu palabra, mujeres conforme a tu palabra, hijos conforme a tu palabra.
Gracias, Señor, por todo lo que nos das y tus bendiciones y por tu palabra y tu consejo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.